Bienvenidos a todos, esto es Fórmulas de Éxito, Voces de Ingeniería, soy su anfitrión Celso Pacheco y el día de hoy me encuentro con el ingeniero Milton Andrade, quien es ingeniero químico de profesión y hoy nos va a estar hablando un poquito de su experiencia académica y también laboral, ¿no? Más que todo para conocer un poco de todo este ámbito en el que hemos estado recorriendo estos días. Bien. Para empezar la entrevista, me gustaría consultarte cómo te encuentras hoy, Milton. Bueno, gracias en primera instancia. Yo me encuentro más que complacido. Realmente para mí es algo muy halagador que me incluyan en un segmento así de interesante y más si se trata de la sociedad científica, bueno, de la carrera de la que yo vengo, pues encantadísimo de poder colaborar en cualquier cosa que esté en mis manos, ¿no? Ah, ok, súper. Bueno, la segunda pregunta es, ¿sabes por qué estás aquí? Ah, Sospecho porque quieren saber algo de mí, conocerme. Bueno, más que todo estas entrevistas van enfocadas a conocer un poquito de los que ya son titulados y se encuentran trabajando, porque muchas veces cuando uno se titula y demás, no sabe realmente, digamos, cuál es el campo laboral, en este caso de un ingeniero químico, y bueno, la idea de estas entrevistas es eso, ¿no? Buscar y saber, digamos, en qué rubros se están trabajando y demás, ¿no? Más que todo a eso va enfocada esta entrevista. Excelente. Ok, bien. Ahora para iniciar ya la entrevista me gustaría que nos cuentes un poquito de tu vida antes de llegar a la universidad. Pues eso sí es una pregunta muy interesante. Bueno, yo estuve en un solo colegio, toda mi formación escolar, digamos, yo la hice en un solo colegio, que es en el Colegio Don Bosco del Prado, el turno mañana. Terminé el colegio el año 2009 y creo que esa es una de las partes más interesantes que toda persona se enfrenta finalmente, ¿no? Cuando estás ahí en ese momento que te dicen, hey, ¿qué vas a estudiar? Sí. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Incluso ahora, digamos, hay una tendencia muy interesante que la gente te dice, si quieres tener plata, no es necesario estudiar. Sí, O sea, sí. estudiar y tener dinero no son cosas que necesariamente van de la mano. Y es una decisión bien grande a la que uno se afronta. Si debo ser sincero, realmente yo no tenía idea y nunca me hubiera imaginado estar en el lugar que estoy ahora. Ok. Yo tenía de pronto otras aspiraciones que por distintos motivos no se dieron. Finalmente, eh, creo que Dios solo sabe el camino que vamos a seguir y bueno, ya de nosotros toca dar el pasito ahí. Aunque de pronto sí rescato de esa etapa, digamos, antes y que siempre me ha gustado, pues es que creo que el colegio es una etapa donde uno se puede explayar, uno se puede divertir, no hay temor de pelarla. Uno Sí. simplemente tiene que hacer lo que se le exige y ya, con eso es suficiente. Sin embargo, también tiene un cierto componente que el colegio puede generar una especie de burbuja, diría yo, una especie de cápsula donde uno se siente falsamente seguro. Sí. Te comento, Celso, algo muy interesante que a mí me pasaba era que los 4 años de secundaria en mi colegio yo fui abanderado, Oh, estaba entre wow. los mejores alumnos y tal, ¿no? Realmente nunca tuve problemas en matemáticas, en física, en otras materias de esta naturaleza. Y cuando terminé el colegio, pues decidí dar un examen de dispensación en la facultad, justamente, la Facultad de Ah, Ingeniería. wow. La cuestión es de que yo fui muy confiado, había estudiado algo, digamos, decía, total, yo soy el abanderado, ¿qué problema puedo tener? Claro. Nunca he tenido problemas en esta. La cuestión, y no te miento, y no lo digo con vergüenza, sino con mucha sabiduría, ahora he entregado mi examen en blanco. Que no No. tenía la más peregrina idea de lo que tenía que hacer. Y realmente ese es el momento que uno recibe el balde de agua fría y te das cuenta que ya no es el colegio y que Sí. te han vendido una ilusión que no era así. Sí. Entonces, tal vez el primer consejo que doy siempre a amigos, familiares que están en esta etapa es pensar bien lo que quieres y no te confíes, porque son mundos totalmente diferentes. Más aún si vamos a hablar de la UMS en general, de la carrera de ingeniería, cualquiera de las ingenierías fuera, es un mundo totalmente distinto. Así que es como quien dice, es difícil entrar y es más difícil salir, así que eso es tal vez de lo que yo te puedo comentar como era antes de tal vez la etapa universitaria, ¿no? Ok, bien.
De todo esto, de todas tus experiencias, ¿en qué momento y por qué decides estudiar ingeniería química concretamente? Esa es igual una gran pregunta que lleva toda una historia. Como te decía inicialmente, yo no me veía acá. Em, yo la verdad de los hechos es que tal vez en esa ilusión de joven y más cuando uno está ahí en el colegio, pues tiene que el servicio premilitar, una cosa Ah, así, sí. se ve tentado por ese tipo de carreras. Y si he de ser sincero, yo quería ser policía. Ah, wow. Lamentablemente, cuando yo terminé el colegio, hubo ahí una pequeña reestructuración en esta institución, se cerró un año y demás cuestiones. Al final no se dio. Y en el momento de ello estaba pues pensando, ¿y ahora qué hago de mi vida? Realmente no tenía idea porque no había Sí. pensado en nada más que eso. Y pues mi papá me dice muy puntualmente, bueno, o sea, tienes que hacer algo. Sí. Y como que hacer prefas otra vez, ya nada. Así que me metí a una universidad privada a estudiar. Mm, Estuve en ingeniería petrolera un par de semestres, muy mm. corto, un tiempo muy corto. Y si te de ser muy franco, ahí conocí una persona, un docente que también es docente en nuestra facultad, el ingeniero Ricardo Mérida. Mm. Y en este lugar yo no me sentía retado, o sea, académicamente. Ah. Realmente yo decía, esto es igual que el colegio, no veo ningún desafío acá. Y sin querer desmerecer a ninguna institución, por supuesto. Claro. Pero él me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo intentas de nuevo? O sea, ¿qué tienes que perder? Que es buena la universidad y demás. Como la UMSA no existe. Y son a veces clichés que uno dice, ¿será tan así? Yo no sé. Sí. Pero realmente con él conocí un mundo de la química porque daba las clases de una manera tan apasionada que me gustó mucho. Ah. Y al final me convenció. Intenté una vez más, hice un examen de dispensación, me acuerdo, y entré a la carrera. Oh, Y oh. pues ahí era justamente el detalle que yo le decía, pero o sea, si entro, francamente no quiero entrar a petrolera. O sea, no es fea carrera, es muy linda, pero decía, Ok. creo que no es para mí. Y le pregunto, ¿usted qué ingeniero es? O sea, ¿en qué? En química. Y, ahí cuéntame un poco qué hace un ingeniero químico. Me decía, ¿sabes qué? Siempre me acuerdo su respuesta. Desde una bolsita de té hasta un explosivo, eso puede hacer un ingeniero químico. Todo lo Wow. que hay al medio. Y no, pues yo dije, "Eso está bueno, suena interesante. Al parecer le hago bien a la química, así que ahí no sé, creo que fue tal vez un instinto, a veces es algo natural que uno dice, bueno, creo que ahí es. Sí, sí, sí. Y me postulé, ingresé a la carrera y hasta a veces me decían, no, que entran a química para luego cambiarse a civil o a petrolera, que sí, Ah, porque hay sí, un sí, tema ahí de siempre promedios, existes. ¿no? Sí. Pero yo decía, no, o sea, esto está bueno, yo quiero acá. Conocí a más gente de la carrera, más docentes, por supuesto, profesionales del medio igual. Y no lo pensé dos veces, dije, este es mi lugar. Wow. Y la verdad es que no me arrepiento. A veces me pongo a pensar y digo, ¿qué tal si la vida hubiera sido distinta? De pronto, todas las cosas que a Dios gracias digo, las he vivido hoy, tal vez no las hubiera podido hacer de otra manera. Ok, bien. Eh, Siguiendo con la entrevista, en la universidad vivimos diferentes momentos, entonces me gustaría que me mencionaras cuáles han sido los momentos más bonitos que has tenido por tu paso por la universidad. Ah, pues es igual interesante pregunta. Bueno, el momento más lindo ha sido cuando me he enterado que he aprobado, para empezar. Muy curioso porque era un día domingo, o sea, examen Ah, antes ok. lunes, creo que era lunes, miércoles y domingo. Y era el domingo después de la entrada universitaria. Ah, wow. Sí, lo recuerdo aún. Creo que ese es de entrada el momento más lindo. Siguiendo tal vez cronológicamente, haber aprobado dibujo técnico. Ah, Curiosamente luego lo sacaron de la sí, malla, sí, sí. pero no sabes cuánto, ¿no? Yo no soy nunca bueno dibujando y pese que es con reglas y todo Sí, eso, sí. no era para mí. Conocí gente muy bonita, realmente conservo amistades hasta ahora con mucha gente de ahí, no solamente estudiantes, sino también docentes, que creo que más allá de la labor del docente únicamente de explicarte, bueno, la asignatura en puntual, sí creo que hay gente muy linda en la carrera que se toma tal vez la labor de la educación muy a seriedad.
Entonces tal vez incluso de guiarte en la vida, decir, sabes que te doy este consejo porque creo que te haría bien. Entonces sí he conocido gente muy agradable en ese sentido. Em, de los recuerdos que tengo, creo que otro interesante ha sido bueno, un proyecto ahí de reactores 2, Wow. que si alguna vez ven en el laboratorio de reactores 2 la licuadora con un botellón, ese es mi... logramos sintetizar ácido sulfúrico. Súper diluido, pero salió y era... Hace el momento que hicimos la prueba de sulfatos, salió positivo y era una cosa de locos para nosotros. Más estudiantes, no teníamos mucho dinero y por eso adaptamos una licuadora, un botellón, una olla a presión y cositas así. Creo que esos los rescato. El momento que he sido primera vez auxiliar de docencia, eso sí para mí ha sido algo muy nuevo. Recibir mi primer pago como auxiliar, ese fechas, esos tiempos, digamos, que uno está estudiando, pues, bueno, lamentablemente platita es lo que falta siempre. Sí. Hasta para salir, no sé, a tomarse un refresco con los amigos, invitar a la novia, qué sé yo. Pero realmente es muy retador ser auxiliar porque hay gente que tiene demasiado potencial y uno se enfrenta de tú a tú con todos. Sí. Entonces el hecho de poderte ganar unos pesos a partir del conocimiento, de decir, bueno, yo sé un poco más que el resto, es muy interesante poder ganar ese dinero. Me recuerdo eso, ¿no? Ir a cobrar el cheque al monobloc, digamos, ¿no? Esas cositas son cosas que se quedan conmigo. Y tal vez de lo último de eso que te puedo comentar es, pues, haber defendido mi proyecto de grado. En realidad yo hice trabajo dirigido, Okay. te cuento más adelante de esa, pero el hecho de defenderla sí ha sido importante, ¿no? O sea, para mí se me dieron una serie de acontecimientos fortuitos, que primero conflictos sociales, Sí. que luego la pandemia, y no me dejaba Sí. defender y hasta que por último la pude hacer y ya pues me sentía realizadísimo con eso, ¿no? Claro. Así creo que esas son las cosas que más me gustan y recuerdo de la universidad. Sí, como las cosas más alegres. Ok. Bien. Así como en momentos bien alegres, divertidos, también hay momentos difíciles, ¿no? Dentro de la universidad. Totalmente. Entonces, me gustaría que también nos mencionaras esos momentos. A ver, ¿qué te puedo decir de los momentos difíciles? Bueno, al inicio de la carrera, yo pienso que para todos es bien diferente y es algo que yo creo que es bueno en realidad y rescato de la U, de la UNS en particular, porque uno entretiene compañeros de todo tipo. Yo siempre yo me sentía algo mal porque decía como había estado con el primer proyecto de vida de querer ser policía, que querer estudiar en la privada y demás. Yo les llevaba mucha edad a mis compañeros, un par de años. Sí. Me sentí un poquito mal porque decían todos ahí medio changuitos y yo el más viejo acá. Veía desde gente muy acomodada y que sabía mucho, hasta gente que de pronto tenía los recursos muy limitados y así, ¿no? Entonces había de todo un poco. Entonces como que entrar en ese nuevo nicho social, que como te digo, a diferencia del colegio, es un mundo, es una tierra de nadie esa. Sí. Ahí no hay como que alguien que te proteja, te cuide. Sí. No es así. Entonces el adaptarse en una primera instancia sí es algo complicado, ¿no? Por un lado, por otro lado, de las cosas complicadas, pues sí, repetir materias. A Dios gracias, yo creo que no he repetido muchas cosas. Es decir, no es que me aplazaba constantemente, que creo que estudiaba, pero sí algo que ha habido una materia en particular, ecuaciones diferenciales. No, esa ha sido, te juro, mi bestia negra esa materia. Y bueno, o sea, sí me ha dado un muy mal rato en más de una ocasión, o sea, la frustración a veces de decir, pero he estudiado tanto realmente. Sí, eso es cierto. Y no sé, y es algo que te lleva a pensar realmente. Mira, yo aprecio haberme aplazado en ecuaciones diferenciales. Para mí eso ha sido importante. ¿Por qué? Porque las materias que siguen luego, fenómenos de transporte, balance de energía, qué sé yo, incluso termodinámica, llevan un componente de ecuaciones diferenciales. Sí. Sí, que saberlas resolver te da una ventaja increíble. Pero yo decía, o sea, son ecuaciones diferenciales simples.
¿realmente es necesario que el docente te ponga una cosa así tan loca como una función matemática que tal vez nunca la vas a ver? Sí, sí, sí. Entonces digo, creo que ahí las cosas deberían ser un poco más críticas, no, o sea, más de análisis para que uno piense en una situación real de pronto, ¿no? Pero bueno, o sea, finalmente uno no puede ir en contra del criterio que tiene un docente de tantos años, ¿no? Particularmente una persona que sabe mucho de su materia, ¿no? Eso sin duda. Otros momentos difíciles, mm, pues es difícil avanzar a veces las materias y encontrarse ya con que algunos amigos no están. O Sí, sea, vas eso es avanzando y cierto. dices, no, que va a dejar la carrera, es que solo va a tomar una materia por semestre. Y eso se ve claramente que entramos a la carrera, a la universidad en general, que unos 800 tipos, ¿no? Señoritas, jóvenes. ¿Y qué pasa luego? Al día de la graduación, ingeniería, fulano, sutano, perengano. Siguiente Sí, facultad y se eso es acabó. cierto, Y sí. es triste ir dejando a los amigos, uno va perdiendo rastro, ya no sabe más de ellos. Otro momento difícil, pues la primera vez que me postulé a ser auxiliar. Me fue mal, no pude entrar, era porque me faltaba un cierto curso ahí de educación que no lo había hecho. Y es frustrante, obviamente al principio es frustrante, ¿no? Pues te digo, yo aprecio mucho a la gente que me decía, sigue intentando, o sea, si no es esta va a ser otra, eso. Y tal vez puedo terminar, creo que como muchos, con los temas de titulación. O sea, a Sí. veces, claro, o sea, de por sí el titularse es complicado, Sí. porque la parte, digamos, burocrática es bien compleja, que saque firma aquí, que haga esta cosa y tal. Con decirte, a mí me han rechazado una vez mi folder porque mi tutor no había puesto su segundo nombre. Uy, yo decía, venga, pues en serio necesitan el segundo nombre, pero cosas así, o incluso existen ciertos digamos, tribunales, docentes que te ponen limitaciones que a veces uno piensa, no sé si sean tan necesarias, ¿no? Y, y así puede ser bien frustrante tratar de cubrir cosas más cuando uno no las entiende o no entiende el por qué está mal, ¿sí me entiendes? Claro. Pero bueno, creo que esos momentos finalmente uno lo fortalece y algo que creo que en ese sentido y en todo es justo entender que la gente no hace las cosas por mal. O sea, al principio uno sí lo siente muy mal, como que este docente lo hace al intento para fregarme, ¿no? Sí. Pero no, hay que tratar de entenderlo como que no es simplemente que quiere algo bueno y tratar de sobrellevarlo. Así es. Ok, bien. Ya entramos ya a las preguntas relacionadas con la culminación de tu carrera. Ujú. Y bueno, me gustaría conocer cuál fue el tema de trabajo dirigido en tu caso que hiciste y en qué consistía. Perfecto. Siempre me gusta recordar eso. Pues yo te cuento que, bueno, los últimos semestres que estuve en la universidad, yo fui auxiliar de termodinámica. Sí. Y entonces un señor se acerca un día a la carrera donde doña María y le dice, ¿quién será auxiliar de termodinámica? Necesito que alguien me ayude. Wow. Y bueno, doña María le dio el número ahí sin saber. Y yo ya había estado trabajando en un proyecto de grado inicialmente. Y bueno, que no estaba avanzando, que se puso súper complicado. Y él me dice, mira, yo soy de una consultora, ¿sí? Se llamaba Engineering Workshop. Y el Daniel Veneros, ingeniero Daniel Veneros, que yo siempre lo aprecio mucho. Y él me dice, mira, estoy trabajando en una consultora que lo que está haciendo es poner en marcha un horno de secado de Ulexita. Y Wow. me dice, pasa que el Ulexita, cuando se seca en un horno rotatorio, sale un vapor caliente, por supuesto, y tiene partículas. No se puede botar partículas al aire por temas ambientales y Claro. económicos, porque su Ulexita cuesta. La cuestión es que me dice, pusieron unas mangas para recolectar esas partículas, pero el aire sale muy caliente. Entonces lo que pasa es de que se queman esas mangas. Y pues esa es la gran cuestión, ¿no? Necesitamos enfriar ese gas. Y pues ahí estaba el gran detalle, el desafío. Y era Wow. como que había que enfriarlo, si no estoy mal, salía como a 300 algo grados y había que enfriarlo hasta 40, creo, algo así. O sea, es una locura pensar eso. Más porque el material era particulado, decía esto se va a taponear, pero en dos patadas, ¿no? Entonces hemos probado varias configuraciones
Y era interesante porque en todo caso, ese horno, un horno rotatorio súper grande, la empresa que hacía el secado propiamente, lo había recibido como parte de pago de un producto y así. Y quien armó el horno no era una persona entendida en ingeniería, sino era un arquitecto, al parecer, algo así. Ok. Entonces le puso en una configuración de flujo que era corriente paralela y un lío, ¿no? Y todos nos decían, docentes y demás que preguntábamos, hay que cambiar el flujo. Y tenían toda la razón del mundo. Sin embargo, yo decía, venga, tengo un horno, pero que es del tamaño de 3 veces esta habitación. No es que voy a alzarlo y lo voy a dar la vuelta, ¿no? Claro, Y claro. ahí yo veía una de las falencias, decía, todos me decían, pero hay hornos de secado en el IDEPROC, ¿por qué no vas a ver? Dice, porque sus hornos son de este tamañito, ahí lo puedes hacer lo que tú quieras, seguro, pero en ese ya está armado, ¿qué se puede hacer? Si uno ve y le dice, ¿sabe qué? Tiene que desmontar, volver a vaciar zapatas y demás, me van a decir, usted está loco, ¿no? Así que ahí vino la opción de, eh, justamente con quien era el docente de termodinámica, también mi tutor y un gran amigo, el ingeniero Jorge Vázquez, él me dice, diseña un intercambiador de calor y veremos qué pasa. ¿Sí? Y ya, pues, o sea, total, también los proyectos que salen mal, finalmente son proyectos, uno le pone un candado para que nadie más haga eso. La cuestión es de que diseñamos un intercambiador y había un montón de limitantes. Primero nos decían, si es redondo, como los tubos y casco normal, la lexita se va a pegar en las paredes y eso se va a taponear. Segundo, ya, entonces le cambiaremos que no sea redondo, que sea cuadrado, decimos, una caja, así la cosa. Le pusimos serpentines de cobre, armamos todo ahí y teníamos que irnos hasta Oruro cada vez a hacer pruebas con de la consultora, ¿no? Con el ingeniero. Íbamos constantemente y constantemente y a veces, una vez la caja ha reventado por la presión, se han pinchado los serpentines, me ha pasado de todo un poco. Y bueno, hasta que al final funcionó. No bajó los 40 de ninguna forma, llegamos creo que a 60 y algo, pero por lo menos ya no quemaba la manga. Sí, y era un gran avance, ¿no? Solo que ahí ya veíamos otro problema, porque decías, tú usas agua, el agua sale caliente, ahora qué hago con agua caliente. Otro lío, entonces ahí diseñamos una torre de enfriamiento. Entonces era el agua, se intercambiaba calor, luego se enfriaba y esa misma agua fría la volvíamos a mandar y así. Entonces, bueno, resultó siendo un ciclo ahí de trabajo y fue una experiencia bien bonita, ¿no? Porque aprendí mucho de esas cosas. Eso uno aprende de gente que no se imaginaría. La persona con la que yo trabajaba era ingeniero eléctrico. Y por cosas de la vida había trabajado en Sobosa y conocía mucho de hornos y tal. Y me enseñó hartísimo, pero no sabes cantidad de cosas que me enseñó. Y así, fue una bonita experiencia esa. Luego ya lo que sí no es tan bonito es redactar el documento, ¿no? Hay que escribir, poner los datos, ponerlo en estructura y todo aquello. Sí, de eso se trató mi proyecto, mi trabajo. Sí, así es, sí. Bueno, a Dios gracias, luego se defendió y bueno, fue exitoso. Ok, súper. Bien. Ok, vamos a seguir con las preguntas. ¿Y qué consideras que es lo más complicado cuando se hace un trabajo dirigido en la rama de ingeniería química? Bueno, en primera instancia, te diré que una de las cosas más complicadas, particularmente en trabajo dirigido, es que alguien te acepte. O sea, de pronto, distinto a otras carreras, por darte un ejemplo en comunicación, en derecho, qué sé yo, uno puede entrar donde haya. O sea, y si la pelas o te sale mal, pues no estás invirtiendo muchos recursos, ¿sí me entiendes? Pero en ingeniería química y creo que en muchas ingenierías sí tienes una fábrica encima. ¿Sí me entiendes? Hay equipo, hay maquinaria que cuesta lo que un auto. Entonces uno dice, no se lo puedo confiar a cualquiera que venga, haga un par de pruebitas, qué tal y me lo destroza. Y la gente es bien recelosa en el ámbito industrial particularmente. Es lo mismo por decirte que en medicina, ¿no? Nadie va a decir, bueno, si se enferma más o le haces algo peor, ni modo, ¿no? Sí. Entonces sí es muy complicado. Esa es creo una primera limitante. Tal vez
he notado que hay muchas cosas, muchas empresas de pronto que son algo empíricas. Es una Claro. cosa muy común en el área industrial que uno quiera proponer una mejora y normalmente te digan, así lo hemos hecho 30 años y 30 años ha Sí. funcionado bien. Le dices, pero puede ser mejor. No, 30 años y listo. Entonces un Sí. chiquito con cero experiencia, así que lo siento mucho. Creo que eso es algo que tenemos que cambiar profundamente desde tal vez nuestra idiosincrasia como bolivianos en general, dar oportunidad a hacer cosas buenas, a querer explorar, a confiar en la ciencia. O sea, porque cuando uno tiene ideas no es porque se las ha sacado del bolsillo. Sí. Seguramente ha habido una investigación detrás, algo así. Y eso me recuerda mucho a las palabras que dijo un docente de la carrera justamente, que la sociedad en general ha perdido confiabilidad en la universidad, credibilidad. Entonces, la universidad tiene que tomar de nuevo ese lugar. Por otro lado, creo que a veces en el tema de elegir temas de proyectos de grado, de trabajos dirigidos, etcétera, existen docentes de que exigen cosas que no son para ese nivel. Sí. O sea, un proyecto de grado que le va a tomar 2 años hacerlos y dices, no, pero realmente es necesario. Un proyecto tan grande que lo vamos a partir entre 10 tesistas, al final todos se terminan perjudicando entre todos y lo que más bien debería salir rápido y ser una alegría para uno, termina siendo una frustración y dices, pucha, no puedo avanzar en esto. Estoy trabado esperando un reactivo que nunca llega. Sí. Esas cosas son bien complicadas de superar. Y eso creo que de alguna manera hemos entrado en una especie de estancamiento académico, porque yo digo, tenemos tanto en ingeniería y seguimos investigando lo mismo. Entonces, eso es una locura pensar eso. Creo que ahí está el detalle. Y tal vez con esto puedo concluir, particularmente en el caso del trabajo dirigido, que creo que hay muy poco acercamiento con la industria. Deberíamos hacernos conocer, desde luego, más, que sepan qué es lo que hacemos. Muy poca gente entiende lo que hace un ingeniero químico y normalmente piensan, lo metemos a control de calidad. Listo, viene a calidad, al laboratorio y que ahí estén. Y si bien es un área donde perfectamente nos podemos desenvolver, pues es, no sé, yo digo, es como tener un Ferrari para ir a hacer compras al mercado. O sea, realmente, Dios, tienes tremendo elemento y lo vas a gastar en eso. Creo que se puede utilizar mejor. Y eso es netamente un tema de promoción. He visto que ahora sí hay un poquito más de acercamiento al respecto, pero todavía es algo muy tímido, me parece. Ok, bien. Actualmente hay mucha gente que se encuentra en esta etapa, ¿no? De culminación de su carrera, están haciendo su trabajo dirigido o proyecto de grado. Entonces, ¿me podrías dar 3 recomendaciones para aquellos estudiantes que se encuentran en esa etapa? Sí, por supuesto. Am, bueno, la primera, y te puedo decir, este es un problema que se tiene tanto en el pregrado y en el posgrado. He tenido la oportunidad, bueno, de estudiar una maestría que ya le he culminado y adicionalmente estoy ahora estudiando otra justamente en la carrera. Y también he tenido el gusto de poder ser revisor de algunos diplomados de la carrera y he visto que en todos los casos, tanto colegas míos y estudiantes, cuando yo también lo era, cometen este error y el principal, pensar que su tesis va a cambiar el mundo. Es bien importante que desde la investigación, es decir, desde la educación en investigación, se puede entender que hay una gran diferencia entre problema y problemática. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, a veces pensamos de que de pronto voy a hacer una tesis y con esta Bolivia se va a volver una potencia mundial, voy a sintetizar un principio activo que va a curar todas las enfermedades, qué sé yo. Y no es así. Entonces, si bien podemos atacar un problema muy puntual, este problema puntual conjuntamente a otros genera una problemática. La problemática la vamos a desarrollar, a superar seguramente con 20 proyectos de pregrado, unas 10 tesis doctorales, un montón de cosas, además de una serie de situaciones económicas, políticas, sociales, etc.
No, no es así. Te comento y te decía, ¿no? Antes de yo empezar mi trabajo dirigido, pues estaba metido en un proyecto de grado que te comentaba, no avanzaba. Sí. Y era justamente porque yo me metía en eso. O sea, como se dice vulgarmente, me metía camisa de 11 varas. ¿Por qué? Yo quería hacer una tesis de transformación de gases a líquidos, ¿sí? Tecnología GTL, con un proceso que se llama Fischer-Tropsch, que esencialmente lo que hace es cambiar el metano a diésel, o a gasolina, o a cualquier líquido. Entonces yo tenía esa idea de que no, pucha, este país no tenemos muchos recursos líquidos en temas de hidrocarburos, Sí. pero en teoría tenemos mucho gas, entonces podríamos que la importación, que ya no se subvencionaría, ¿sí me entiendes? De una idea, de una Sí. simple reacción, yo ya estaba queriendo solucionar el problema energético del país. Ya. Y no fue hasta que uno de los tribunales, que era el doctor Velasco, me parece, sí, me dijo, sabes que tu tesis es demasiado ambiciosa, tu proyecto de grado más bien es demasiado ambicioso. O sea, es una unidad de Fischer-Tropsch es enorme, tiene muchos elementos, reactores. El análisis de un intercambiador de calor de eso es un proyecto de grado. Y tú quieres hacer toda la planta, simular toda la planta en algún simulador de computadora. Creo que es mucho. Y yo así empecinado, no, es que yo sé que puedo, es que al final no sabe ni por dónde empezar. Tenía cantidad de libros, papers para leer y estaba súper trabado en eso. Me costó realmente mucho ponerlo siquiera en estructura. Y ahí también viene el tema de que cuando uno quiere hacer algo muy grande, o sea, muy, muy sacado de los pelos realmente, hasta los objetivos están mal. Y él mismo me decía, mi objetivo, con mucha vergüenza lo digo, era de sintetizar diésel a partir de gas natural. Sí. Wow. O sea, y me decía, ¿sabes qué? Ese va a ser tu objetivo. El día que tú agarres tu documento, o sea, tu empastado, sacudas así las hojas y salga diésel. Cuando salga diésel, ese es el objetivo cumplido. Pero no es así. Entonces, la verdad es que sí me ha costado bastante entender eso. Y como te digo, continúas en las maestrías lo mismo. Que mi proyecto es, no sé, es hacer tal cosa, así una locura también. Por eso si notas, hay mucha gente que si bien presenta sus proyectos, nunca los defienden. Quedan ahí nada más para probar la materia y no se llegan a titular. Sí. Entonces es bien curioso eso. Ese sería el primero, o sea, limitarse mucho, limitar bien qué es lo que uno quiere estudiar y, repito, entender de que para cambiar el mundo no se requiere un proyecto, se requiere un montón de cosas. No digo que es imposible, todos aspiramos a cambiar el mundo, pero es de a poquito, es de a pasos las cosas, ¿no? Por correr nos terminamos cayendo. Por un lado. Por otro lado, las cosas prácticas. Desde mi entender, algo que es práctico es útil. Entonces, a veces igual vemos temas de proyecto de grado, trabajos dirigidos, que para empezar las empresas los rechazan, porque dicen, ¿yo para qué quiero esto? O sea, tú me vas a recuperar, por decir algo, recuperación de, no sé, de cianuro en un proceso de cianuración de oro. ¿Cuánto cianuro vas a recuperar? El 0.000 tanto por ciento. ¿Y cuánto vas a invertir? Entonces el empresario te va a decir, ¿yo para qué quiero eso? No, estás mal. Entonces, hay que hacer cosas prácticas que vayan a generar una utilidad y que, bueno, tengan algún sentido finalmente, ¿no? No nos olvidemos y es algo que yo creo que en la carrera no nos enseña, el tema del dinero. Querrámoslo o no, el dinero aquí maneja todo. Entonces, a veces hay que pensar eso, cuánto se va a ganar, cuánto yo voy a hacer ganar y cuánto estoy invirtiendo. Esas cosas son importantes, la practicidad. Igual, o sea, en temas de tesis, de proyecto de grado me refiero, igual ver, ¿realmente podría hacer esto? O sea, ya quiero extraer tal cosa, tengo los equipos para esto, existen, no sé, en el instituto donde voy a hacer, digamos, el IDEPROC, existirán estas cosas, ¿será que me lo compran? A mí me alcanza para comprar. Eso, a veces he conocido mucha gente que me dice, es que necesito esto y nadie tiene. Y incluso ya en un tema de que no tienen el dinero para eso, ¿no? Y eso es bien triste. Y uno le toca empezar de nuevo, entonces tienen que hacer cosas que realmente sean factibles de hacer. Y tal vez el tercero que puedo mencionar es
hagan algo que les guste y que conozcan. Ah, Esa es sí. la cosa. No sabes cuánto plagio hay en la universidad. O sea, tesis que son copiados de este libro, de este libro, de este libro, y es un Frankenstein de varios libros, ¿no ve? La idea ciertamente se puede copiar, uno lo pone su referencia y se acabó, está perfectamente bien. Pero no se trata de este párrafo referenciado, este también. No tiene que aportar y solo aportas cuando te gusta, cuando conoces algo. Cuando uno conoce de lo que está haciendo, pues uno puede escribir a su gusto realmente. Entonces eso es bien importante. Cuando escribe uno, pues no... A veces yo llegué a esa conclusión y también porque lo he hecho. Eh, Creemos que es mejor mi proyecto porque es así de gordo que el que es así chiquitito. Y no, no, de ninguna forma. No es escribir por escribir, con las cosas que son útiles. Entonces eso es bien importante. Y bueno, creo que este último me gustaría también incluir que es bueno innovar, se debería innovar siempre. Tenemos muchos proyectos que, o sea, ya se repiten y se ha vuelto como una receta. Em, por ejemplo, no sé, cuando yo estaba en este tiempo de titulación y tal, se hacían un montón de proyectos de extracción. Extracción del principio activo de tal planta, de esta planta, de la otra planta. Y era bien curioso porque todos eran el mismo proyecto. Solo se cambiaba la planta. Y bueno, o sea, se hacen pruebas, evidentemente es un Claro. trabajo de investigación, pero es bonito innovar. O sea, yo Sí. pienso eso, que es bueno innovar. Ah, ok. Súper. Eh, ok. Ya para terminar esta parte, ¿qué fue lo más difícil al terminar tu carrera? Y lo más importante, ¿esto se puede cambiar? Pues creo que la respuesta todos la saben. Terminar la carrera lo más difícil es trabajar. A mí me ha costado personalmente mucho encontrar trabajo, ¿no? He tenido que enviar un montón de currículums. Es muy triste que las empresas no tienen a veces ese toque humano de por lo menos responderte, no estoy interesado. Listos, eso es suficiente. Y no se queda esperando el mensaje de será sí, será no. Es bien complicado. Eh, el primer trabajo sí me ha costado encontrarlo. Estuve sin ingreso económico, qué sé yo, unos 6 meses, así. Wow. Y yo particularmente, bueno, tenía cierta independencia, vivía solo, entonces pues sí, era importante tener dinero, definitivamente. Entonces, eso. Al final, bueno, después de mucho sí encontré un trabajo y estoy muy agradecido con ellos. Y, y ya, o sea, se puede hacer una carrera laboral a partir de eso, ¿no? Ahí creo que lo mejor que les puedo decir a todas las personas es, y a los estudiantes, egresados y a todo el mundo es perseverar. Hay que perseverar, perseverar, perseverar y si tocan repartir currículums como tarjetas en la zona industrial, pues hay que hacerlo. Hay que buscarse el medio. Entonces ahí el que pierde es el que se rinde, definitivamente. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, creo que es bien importante el tema de perder la timidez. O sea, yo creo que tenemos un potencial tremendo en estudiantes, gente que realmente sabe muchísimo, pero algo que yo no puedo comprender hasta el día de hoy es por qué somos tan callados. Curiosamente, con respecto a otras instituciones educativas, digamos, nos cuesta mucho expresarnos, decir nuestras opiniones, y el solo hecho de en una entrevista conversar con alguien nos cuesta bastante. Entonces creo que es muy, muy importante que la gente pierda la timidez, pueda hablar claramente, perder el miedo. Yo pienso que es finalmente un temor, ¿no? Y sí, se entiende, es un ambiente totalmente nuevo donde uno no conoce nada, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan no. Listo, Sí. no, no, gracias, no es el candidato que queremos. Perfecto. No es el fin del mundo. La única forma de vender algo, en este caso vender a uno como producto, pues es hablando y mostrando las características, las cosas que tenemos y eso entonces ahí sin miedo. Creo que es lo mejor que les puedo decir. Ok, bien. Ya entramos a la parte de preguntas relacionadas con el ámbito laboral. Entonces, ya entramos con preguntas relacionadas al ámbito laboral. Entonces, me gustaría consultarte cómo ves actualmente el campo laboral de ingeniería química, en qué áreas ves que se desenvuelven más.
Mm, bueno, yo creo que el ámbito está muy reñido. Ujú. O sea, realmente digamos, diversificación de carreras que existen ha ocasionado de que haya una competencia muy, muy agresiva. Mm. Entonces, hay lugares donde se puede, digamos, idealmente debería estar un ingeniero químico, por decir algo, sin embargo hay otro profesional ocupándolo. Entonces sí hay una competencia muy reñida, sin duda alguna. Sin embargo, sí veo que hay un gran potencial. Entonces, no nos olvidemos, bueno, nuestro país es muy amplio. Entonces, hay realmente todo tipo de lugares y rincones en este país Ujú. y hay para hacerlo. La cuestión es que hay situaciones y cosas que tenemos que mejorar, creo que normarnos también para que nos vaya bien. A veces considero de que olvidamos ciertas cosas y hay cosas que la universidad no nos enseña. ¿A qué me refiero? Eh, yo creo, una opinión muy personal, que la universidad lo que debería hacer, no solo en química, sino en todas las carreras, es enseñar a vender. Hay un dicho que dice, el que vende nunca se muere de hambre. Y esa es la verdad. Entonces, no solo digo vender un producto físico como tal, sino el solo hecho de uno venderse como el profesional que es muy útil. Entonces, eso es algo que la universidad debería considerar. El ambiente laboral para el ingeniero químico, más bien el ámbito laboral es bien amplio. He tenido la oportunidad de ver, de vivirlo, particularmente yo, desde fábricas de alimentos, plásticos y actualmente, bueno, un tema muy comercial y muy técnico. Pero realmente creo que hay un amplio espacio de trabajo. Vuelvo a tomar las palabras que a mí me han hecho estudiar esta carrera, desde bolsitas de té, que ha sido mi primer trabajo, por cierto, hasta explosivos. Muy poca gente, por ejemplo, sabe que en Bolivia hay una fábrica de explosivos, que es Maxam Fanesca. Entonces, ¿cómo podemos trabajar si no conocemos ni siquiera lo que producimos? Sí. Entonces, eso es bien importante. Hay espacio laboral. El ingeniero químico es tan versátil que realmente puede ocupar desde cargos de control de calidad, producción, investigación, los que son más afortunados. Bueno, particularmente a mí me gusta investigar, así que creo que es muy afortunado ese puesto laboral. Temas comerciales, como te digo. Eh, Ahora incluso las cosas se han vuelto tan especializadas que ya no es poner a un vendedor y que venda cosas, sino tiene que Sí. ser alguien que sabe lo que está vendiendo, que pueda ayudar desde ese punto de vista. Entonces, hay de todo. Y finalmente, creo que en el camino, bueno, si vale la redundancia, caminando uno hace el camino. A veces uno dice, no sé, a mí no me gustan las aguas, por decirlo. Listo, termina trabajando en análisis de agua. Entonces, hay de todo y ahí es cuestión de buscarse el rubro. Pero creo que donde más, por lo menos he visto que hay mucha repetición de esto es en control de calidad, por un lado, y pues bastante también en tema de producción, es decir, como jefes de producción, encargado de producción, cosas así. Y pese a que, bueno, yo sé que el ingeniero químico tiene un potencial para hacer muchísimas más cosas, pero es un lugar donde hay bastante. Ok, bien. Bueno, así como veíamos que hay gente que está ahora mismo haciendo su proyecto de grado y demás, también hay gente que ya es titular, ya son ingenieros químicos. Entonces, ¿qué recomendaciones les darías a aquellos que quieren ser justamente parte de este campo laboral? Mm, Bueno, lo primero yo debo decir, tal vez como muy fanático del estudio, creo que es bueno no dejar de estudiar. Evidentemente pedirle a alguien, no sé, paga una maestría cuando de pronto no tienes trabajo, sí es complicadísimo, seguro que sí, pero la formación continua es bien importante. Finalmente, cuando uno evalúa un currículum, sí ve, bueno, qué cosas ha estudiado, qué me puede aportar esta persona, ¿no? ¿Para qué la voy a contratar? Entonces, estos cursos, diplomados, maestrías, qué sé yo, especializaciones, etcétera, son son herramientas muy buenas que pueden ayudar bastante. Entonces, tratar en lo posible de continuar siempre la formación es importante. Perseverar, como ya lo había mencionado varias veces, a veces suena un consuelo bien tonto ese de seguir intentando, ¿no? Pero
realmente no hay de otra. Y es así, no bajar los brazos, ¿no? Creo que eso es bien importante. Por un lado. Por otro lado, algo que tenemos mucho temor y se entiende, ¿sabes? Es muy justificable, es emprender. En Bolivia es sumamente difícil hacerlo, tanto por temas económicos, sociales, etcétera. Es bien complicado. Y en La Paz, con más razón, ¿no? O sea, sí se hace mucho más difícil. Sin embargo, no es imposible, absolutamente nada es imposible. Más para el ingeniero químico no hay imposible, así que emprender nunca es una locura. Yo creo que sí se puede hacer, pensar adecuadamente un producto, darle un momentito de pensada a eso y yo creo que pueden salir las cosas. Y a veces es frustrante, ¿no? Pero cada uno conoce y sabe la calidad de profesional que es y estoy seguro que a la hora de evaluar uno mismo dice, sí, yo sé que soy bueno, así que esto es cuestión de simplemente seguir intentando. Otra cosa que creo que es bueno es buscar en la academia. O sea, tenemos tantos libros, tenemos tanta investigación que ideas seguramente hay más de una ahí. Sí. Ahora que tenemos tanto acceso a información, incluso a veces uno ve, por decirte algo, no sé, una locura, la receta en TikTok de cómo hacer muffins, listo. Oye, pero yo sé que puedo hacerlo más, puedo hacer más cantidad, Sí. yo sé cómo puedo escalar esta receta, qué sé yo. Entonces se puede generar una idea de esa forma, ¿no? Y finalmente, aunque no lo creas, toda la gente que tiene trabajo tal vez para otras empresas, es decir, es dependiente, eventualmente termina emprendiendo. Sí. Entonces, el orden no debería ser una limitante. Yo creo que eso es importante. Y nunca se queden en su zona de confort. Hay mucha gente que directamente en algún momento ha tenido algún tipo de trabajo, no sé, que tal vez no le gusta, pero es el que había. Y entonces se quedan ahí, ya es horrible ir a ese lugar cada mañana, cada día, y uno se amarga y es horrible. Entonces, evidentemente uno va a ir haciendo el camino y es bueno tal vez siempre buscar, siempre innovar, siempre tratar de hacer que el lugar de trabajo sea un espacio agradable. Y eso creo que es lo que mejor puedo decirles. Y hablen inglés. Muy, muy importante Sí. eso. A veces uno dice, nah, es una exigencia que me ha puesto la dirección por fregar y cosa tal. De ninguna manera. O sea, les puedo asegurar que buenas empresas lo primero que te preguntan es, ¿sabes inglés? Si hablas inglés, me vas a cambiar la vida. Listo. Entonces, bueno, las tendencias dicen, que en algún momento todos van a hablar chino y no sé qué. Tal vez, pues eso yo desconozco, pero puedo decir que hoy seguramente eso les va a ayudar mucho el idioma inglés. Esa es mi opinión. Sin mencionar que todos los textos, papers, etcétera, Sí. los mejores en inglés. En inglés, sí. Ok. Bien. Bueno, me gustaría consultarte cómo te ha tratado el campo laboral. Pues la verdad es que no me puedo quejar, en definitiva. Si bien sí había dicho que al principio ha sido muy costoso, pero luego sí, o sea, creo que he podido fluir con alguna naturalidad. El primer trabajo que tuve, bueno, como muchos, ha sido educación. Entonces he dado clases en institutos, en todo, para poder sobrevivir de eso. Posteriormente fui analista de calidad en Windsor, en los tecitos, Sí, en las sí. bebidas, ¿no es cierto? Que sí, fue un trabajo muy interesante, o sea, ese sí me hizo conocer mucho de la industria, lo sacrificado que es la industria de alimentos, no sabes, a los amigos de ingeniería en alimentos, yo los admiro y a los que trabajan en fábricas de alimentos. Es una de las empresas más sacrificadas que hay, es muy bella, pero es bien, bien sacrificado. Entrar a planta a 6 de la mañana, tenía que estar 6 de la mañana, no llegando, sino ya vestido y entrando al laboratorio. Entonces, sí puede ser un poco desafiante al principio, ¿no? Rotar horarios. Esta semana acostúmbrate a dormir temprano, la siguiente semana a dormir tarde, temprano, tarde. Sí. Y puede ser complicado. Pero en general es una experiencia bonita. Me han tratado muy bien ahí, realmente no me puedo quejar y aprendí bastante. He conocido gente que sabe muchísimo. Posteriormente a eso, pues tuve la oportunidad de trabajar en una fábrica de plásticos que se llama Plastic Z, que igual me fue bastante bien, ahí fui jefe de producción. Sí, es igual algo nuevo que aprendí, imagínate, ir de un extremo al otro, no tenían absolutamente nada que ver, pero sí fue así.
Y yo hice el cambio realmente de una empresa a la otra por un tema de que quería conocer más. O sea, eso es tal vez algo que, una opinión personal nuevamente, entiendo que hay gente que le encanta el rubro industrial, pero habemos otros que nos parece muy redundante. Entonces llega un punto, por ejemplo, no sé, en la fábrica de té, que era todos los días llegar, los mismos análisis, poner las tacitas, probar cada tacita de té, y la verdad es que a mí me llegaba a ser muy cansador. Y bueno, ahí me cambié a los plásticos, me fue muy bien igual, ha sido una experiencia totalmente diferente, muy bonita también, y sí, la pasé muy bien. Había cosas que ahí he aprendido y más que todo de la gestión de los residuos y decir, oye, producir plásticos realmente, a veces uno dice ambientalmente, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿para qué producir, no sé, más bolsas si tenemos tantas? Pero bueno, es la industria cómo se mueve y ahí también he visto que incluso empresarialmente existen muchas iniciativas para este tema del reciclado, que yo las verdad no las tenía claro, entonces me parece que eso es algo bueno de resaltar del empresarial que se dedica a los plásticos, de la Cámara de Comercio y en general, ¿no? De los involucrados. Eso, y finalmente estuve en una empresa que producía insumos para pastelería. Hay una estancia muy breve realmente, pero igual, control de calidad. Entonces, eso. Y finalmente, pues al trabajo que estoy actualmente. Eso es muy interesante y es lo que te decía, uno, eh, dicen, no es profeta en su propia tierra. Si algo yo decía, no sé, o sea, no me vería en donde estoy ahora. Yo trabajo, bueno, en una empresa que se llama HANA Instruments. Nos dedicamos a la comercialización y asesoramiento en equipamiento técnico para laboratorios y a nivel industrial también. Y pues yo francamente nunca he sido muy fanático del laboratorio. Pero bueno, una cosa llevó a la otra. La verdad, mucha experiencia en el área comercial tampoco la tenía. Yo me dedico en realidad a jefatura técnica. ¿Sí? Actualmente ocupo el cargo de jefe técnico. Yo empecé como consultor y pues aprendí mucho acá. Equipos que lamentablemente en la universidad, por lo menos cuando yo estaba, no existían. Y no, pues o sea, me hizo mucho bien conocerlos, saberlos manejar y me permitió entrar a muchas empresas. Te puedo decir que conozco casi todas las empresas que hay en La Paz y en el Alto. Wow. Me he enamorado realmente de este trabajo. Vengo cada día alegre a este lugar porque me encanta. Y desde aquí incluso he podido ayudar a mi alma mater, a mi universidad. Si puedo dar algo extra, pues lo hago con muchísimo gusto. Este trabajo me ha permitido conocer Bolivia. Conozco absolutamente todos los 9 departamentos y diría que por lo menos la mitad de las provincias de cada uno, excepto de La Paz, que conozco todas sus provincias. Y me ha permitido llegar a varios lugares de esa manera, ¿no? Entonces, obviamente ganar la confianza, tal vez ese respaldo de mi jefatura sí ha costado bastante trabajo, pero me siento bien acá y puedo decir que sí me ha tratado muy bien el ambiente laboral porque de una u otra forma me ha empujado a algún lugar donde realmente me siento muy cómodo. Sí, eso creo que es lo que te puedo decir del ambiente laboral. Finalmente hay de todo, realmente hay desde lugares que son extremadamente divertidos, lugares donde tienes que ser muy serio y cosas así, ¿no? Y de igual manera, desde obreros que son muy buenas personas, te explican, te permiten entender, hasta gente que directamente con las justas te dice buen día. Entonces ahí yo les digo siempre, no le tengan miedo, o sea, háblenle sin pena, tampoco los agredan, hablen tranquilo. A veces si la gente es así no es porque sea mala, a veces es porque ha tenido una mala experiencia, tal vez alguien que le ha tratado mal, y no, uno tiene que ganarse el cariño de la gente. Ese es un problema bien grande que tenemos los ingenieros, que lamentablemente manuales para tratar personas, para establecer relaciones sociales no existen. Y nosotros queremos todo arreglar con un manual, una ecuación, un algo. No, un poquito de inteligencia emocional, abrir un poquito la mente, el corazón y tratar de entender a todos, creo que es muy importante. Ok, bien. ¿Consideras que actualmente la Facultad de Ingeniería de la UNSA
está formando ingenieros químicos con todos los conocimientos necesarios para el campo laboral? Mm, Me pones en aprietos. Pregunta complicada. Yo creería que no, pero no voy a decir un no rotundo y destructivo. Yo creo que de pronto hay limitaciones que no son de los docentes, de los directores, de nadie. Son limitaciones propias de la universidad y del mismo sistema que tenemos. Entonces, eso es completamente normal. ¿Y por qué digo que no es un no destructivo? Porque son cosas que se pueden superar. Gracias a Dios yo veo que, bueno, se hacen ciertas actualizaciones en las mallas, lo cual es muy bueno. Tal vez, como digo, las deficiencias que personalmente yo encuentro a partir de la experiencia laboral que he podido tener es que primero están los idiomas, por supuesto, que entiendo que eso se está tratando de arreglar de poco, por un lado. Por otro lado está el tema de la investigación, que creo que deberíamos hacer muchísimo más. Sería muy interesante por lo menos hacerlo, cosas más prácticas. Creo que eso nos haría muy, muy bien. Por otro lado, ¿qué más te puedo comentar? Veo que hay una gran diversificación en la carrera, ¿no es cierto? O sea, se han abierto programas nuevos. Si no estoy mal, en esta última, en la dirección del ingeniero Vázquez ha habido bioprocesos, ¿puede ser? Sí. ¿No es cierto? Es una cosa totalmente nueva. Sí. Y la especialización finalmente es a donde todo este mundo se está dirigiendo. Por ejemplo, antes había fábricas que, por decirte, producían un refresco específicamente. Ahora hay fábricas que alquilan sus ambientes para embotellar refrescos. Entonces tú tráeme los que quieras, yo te lo embotello. Porque se están especializando en envasamiento. Y así tienen que ser las cosas. Entonces, mira, de lo que era química, ahora hay ambiental como un alimentos, como química y tal, y ahora bioprocesos. Entonces creo que es algo que está subsanando de alguna manera. Considero de que el ingreso también como docentes de profesionales jóvenes es muy bueno porque trae nuevas ideas y complementando a lo que tienen los docentes, bueno, de muchísima antigüedad que tienen una sabiduría increíble, pues puede dar una amalgama bien interesante de conocimiento. Entonces, si algo pienso que se debe mejorar es eso, el tema de los idiomas, el tema de la investigación, que seamos un poquito más prácticos, ¿sí? Sí, yo te invito y a todos que nos ven que vayan de pronto a darse una vueltita por la biblioteca de la carrera. ¿Cuántas tesis de extracción hay y cuánto de ese producto actualmente se está produciendo? Entonces dices, no, investigamos algo más práctico, algo que de pronto sí va a tener una continuidad en el tiempo. La investigación tiene que ser así. Como te digo, varios problemas, varios tesis, varios proyectos que vayan a resolver una problemática grande. Así sí, nuestros proyectos van a cambiar el mundo, totalmente. Y por último, como te había comentado antes, creo que algo que no solo en el ingeniero químico, sino en cualquier profesional se debería enseñar en las universidades es a vender. Que sepan muchísimo más de cómo vender, cómo se maneja el dinero. A veces, como te digo, incluso desde el trabajo que yo tengo, veo muchos profesionales que van, le piden a su jefe, quiero un equipo que cuesta 100,000 bolivianos. Y dice, oye, 100,000 bolivianos producidos en 3 meses de producción, sí. ¿No? Estás pensando lo que dices. Entonces hay que ver mucho el tema financiero, el tema de las ventas. Creo que es algo que puede sumar de manera positiva a la facultad, sin duda alguna, ¿no? Y pues por último, debo decir que me siento muy, muy contento con lo que ha pasado, por ejemplo, el tema de investigación, retomando un poquito eso, con el posgrado. O sea, se tiene programas muy buenos en el posgrado y la persona que está encargada, la doctora Cecilia Soto, es alguien realmente que ha llegado para aportar muchísimo a la facultad y con programas profesionales nuevos que de pronto de otros países que nos están mostrando cosas que en nuestra vida habíamos visto y creo que eso es importante. Entonces, el profesional, como te digo, no se acaba el momento que le dan a uno su título ya ingeniero, no, tiene que seguir. Entonces, tener esa accesibilidad, digamos, a la carrera, al estudio y demás, es de suprema importancia. Ok, bien. Bueno, ¿cuáles consideras las 3 habilidades que todo ingeniero químico debería tener? Qué buena pregunta. Mm,
A ver, en primera instancia, yo pienso que debería ser analítico. O sea, las cosas tienen que ser críticas. A veces nos acostumbramos a recibimos el ejercicio, lo resuelvo y sale el resultado. Ajá. Me recuerda, por ejemplo, un examen de prefacultativo, recuerdo que hicieron un ejercicio que era que una abeja pica a una persona y libera una cierta cantidad de veneno. Sí. Cuando tienes tanta cantidad de veneno, esa persona muere. ¿Cuántas abejas tienen que picarlo? Y es un tema de factores de cómo. Al final creo que salían 10 millones de abejas, o sea, una locura de número. Y yo decía, ¿por qué deberíamos ser más críticos? Existen para empezar esa cantidad de abejas. ¿Entrarán en un cuerpo humano esa cantidad de abejas? Es decir, entonces, el ser analítico, el ser crítico, a la hora de estar ya, digamos, en una situación laboral de verdad, o sea, en la realidad, es bien importante. Igual me recuerda tal vez al examen que nos dieron para entrar a trabajar a Windsor, ¿no? Decían, ¿qué tal si en una java de té pues hay dos cajas que están mal? Y muchos decían, no, pues se bota toda la java. Pero yo, ¿y por qué no sacamos solo esas dos y ponemos dos nuevas? Y fin del cuento, ¿no? Seamos más críticos o alto, antes de botarlas, analicemos las abajo. Si esas también firmaron, pues seguramente no se dañó. Pero hay que ser crítico, claro. En todo hay que analizar, nos volvemos a veces muy cuadrados. Entonces, entendamos que hay una vida más allá de nuestra nariz y nuestro libro. Entonces, finalmente, la capacidad de ser críticos y analíticos nos va a permitir tomar decisiones correctas. Porque al final del día, el gerente, el obrero, el operador no te van a preguntar, ingeniero, ¿cuál era el resultado? Va a ser la pregunta, ¿enciendo o no enciendo? ¿Mezclo estas dos cosas o no? Y listo, entonces pensar cómo es que se va a proceder. Creo que esa sería una primera habilidad, el tema del análisis. Por otro lado, creo que un ingeniero siempre debería estar atento. ¿A qué me refiero? Tal vez atento no es el término, pero sí tener la capacidad de observación. Entonces, mirar a todo lado, a veces, bueno, alguien me decía, ¿no? Los hombres tienen visión de túnel. Solo miran adelante, como si no hubiera nada más. Ver a todos los lados qué cosas puedo usar, qué me puede ayudar en mi trabajo, qué está mal. A veces vemos, no sé, algo que está mal, dice, esa no es mi área. Así que no, mi compañero le está pelando, que la pele solito. No, yo creo que eso nos enriquece mucho. Decir, yo puedo hacer esto más. Entonces, esa iniciativa, tal vez ese es el mejor término, esa capacidad de poder solucionar problemas, es para lo que nos contratan. Créeme, nadie contrata un profesional para señalar problemas, contratan para resolverlos. Sí. Entonces, esa es una habilidad bien importante, tener iniciativa, disciplina, creo que es de suprema importancia. Y por último, creo que está la ambición. Si algo, el ingeniero químico es ambicioso, siempre va por más. Mi máquina tiene eficiencia, no sé, el 30%, sé que algo puedo hacer para que tenga 32, 35, esa es la ambición. Y ahí está nuestra capacidad nuevamente de ser innovadores, de inventar, de investigar, de averiguar. Entonces, considero que eso es muy importante, la creatividad, la ambición de querer lograr más siempre. Y bueno, tu pregunta me recordó algo que una vez nos dijo el ingeniero Velázquez cuando estábamos pasando balance de materia. Nos decía, esta materia es bien importante porque el ingeniero químico que no sabe balance de materia y termodinámica es medio ingeniero. Así que bueno, como cuarta habilidad sepan balance de materia y termo, creo que es muy importante. Finalmente son cosas de las que te juro nunca te escapas. Llegues a trabajar, como te digo, en alimentos o como yo, tal vez en un área muy comercial, muy técnica, no te escapas de termo y balance. En algún momento viene alguien y te dice, o sea, ayúdame con una bomba, necesito una bomba. Sí. Ya, ¿de qué tamaño? No sé, es que tengo que poner tal cosa aquí, pues un balance de materia, ¿sí? Aunque no quieras, de eso no te escapas, así que ahí póngale ganitas. Ok, bien. Ya entrando a las preguntas de terminación, ¿qué te ha parecido ya tu carrera una vez terminada y habiendo trabajado? Pero yo súper feliz, a mí me encanta. Como te digo, en algún punto sí pensé y decía, ¿qué tal si este otro se hubiera dado? ¿Qué tal si a lo mejor
a quien entrevistabas ahora era policía o ingeniero petrolero, o Dios sabe qué tenía el destino preparado para mí. Pero cuando he terminado, incluso antes, cuando ya he empezado a mitad de mi carrera, decía, yo no me cambio por nadie. O sea, realmente a Dios le agradezco que no se han dado esas otras cosas, porque ahora estoy tan bien, me sentía feliz, me sentía orgulloso, hasta ahora, como te digo, o sea, si bien he tenido trabajos y trabajos, pues eh, siempre he tenido la oportunidad, y eso hay que ser bien agradecido, sea cualquiera el trabajo que uno tiene, de tener dinero para empezar, o sea, una fuente económica con la que alimentarme, con la que subsistir, lo cual yo agradezco mucho, por un lado. Por otro lado, debo decir que aprendo mucho, me siento muy desafiado en el trabajo, hay cosas que uno dice, no, esto es nuevo, pero lo voy a hacer. Me ha permitido estudiar cosas nuevas, como te decía, pude hacer una maestría con ingeniería industrial, donde conocí un mundo que para nosotros es muy diferente, ¿no? Y dices, oye, esto sería bueno que lo enseñen en la carrera, que no sea solo una materia, sino que profundicemos un poquito más. Eh, Actualmente igual he descubierto una pasión nueva que es el medio ambiente. Estoy estudiando una maestría en eso que igual me gusta mucho y creo que no me cambiaría por nadie, realmente. Como te decía, el hecho de ser, digo, ingeniero químico me ha permitido vivir cosas que nunca las hubiera vivido, ver cosas que no creo que las hubiera podido ver. Eh, Hasta a veces, no sé, la gente, amigos, te dicen, no, te asombras de cosas que son bien normales, digamos, no sé, por decirte algo, cómo se quema el alcohol a diferencia de la gasolina. Sí. Uno dice, no, que el calor específico es este, que por esto, por lo Sí. otro. Y es una locura para uno, pero uno se divierte a partir de conocer la naturaleza, que la química es eso, es la ciencia de la naturaleza, desde mi entender. Y eso, y es muy lindo. Realmente yo me siento muy feliz con mi carrera. Siempre estoy agradecido con los docentes que he podido tener, que me han llevado a ser la persona que soy. Mi familia, por supuesto, que me ha apoyado un montón y me ha permitido conocer amigos que son realmente increíbles. Hasta ahora, colegas, clientes y eso. Vivir experiencias, aventuras con esta carrera, que estoy seguro que en pocos lugares se ve cosas así. Y eso, creo que eso es para mí lo que más rescato de esta carrera. Ok, súper. Bien, me gustaría ahora que nos contaras alguna anécdota interesante que has tenido en la carrera. Cuando estudiante, Sí. a ver, una de ellas podría ser, justo en este proyecto que te comentaba, era para reactores 2. Curiosamente teníamos que, bueno, diseñar un reactor, así, muy simple. Y nos pusimos a hacer, no sé, a mí se me metió la locura y decía, hagamos ácido sulfúrico. O sea, total, suena fácil, ¿no? Y no era fácil. Es uno de los proyectos más locos en los que hemos estado porque hemos metido cosas en una olla a presión, tuberías, comprábamos azufre en bolsa y lo metíamos a la olla para que se queme, salga CO2 y tal, ¿no? La cuestión es de que en una de esas estábamos haciendo pruebas. Todavía el laboratorio, no sé ahora, pero el laboratorio de reactores era en el segundo piso. Y la cuestión es de que pusimos el azufre en la olla, la cerramos, armamos toda la vaina esa, encendemos el calor, que era una ollita así con una resistencia eléctrica. La cuestión es que toda la facultad se ha llenado de humo, que era justamente el SO2, ¿no? Pero era fatal, así. Y nosotros no nos dábamos cuenta, estábamos mirando nomás, hasta que no sé por qué motivo alguien salió y no, pues no se veía nada en todo el pasillo, estaba subiendo a los otros pisos el gas, una locura. Y me acuerdo que en eso llegó quien era director ese tiempo, el ingeniero Lima, llegó muy molesto obviamente y nos dijo, ¿qué por qué? Que apaguen eso, ¿qué les pasa y tal? Y decíamos, pero, o sea, Inge, no hay campana de gas, ¿qué más podemos hacer? Y, no sé, apaguen. Y nos hizo apagar, pero obviamente al apagar el gas no iba a desaparecer. Claro.
se quedó ahí días y días esa cosa. O sea, el olor por lo menos. Ah, Sabes que el olor del azufre es sí. horrible, toda la facultad olía así. Pero bueno, era algo que no he podido evitar directamente, ¿no? Y bueno, por último ha sido en aras de aprender. Yo lo justifico desde ahí, que creo que es lo mejor. Eso te puedo contar una anécdota interesante. Y otra tal vez, am, siempre he querido ir a una confraternización y nunca he ido. Ah, O wow. sea, sé que son muy divertidas, que todo el mundo Sí, lo pasa sí. bien, pero nunca he podido ir a una. Oh, wow. O sea no era porque yo no quería, yo estaba muriéndome por ir, pero pasaba ya que, no sé, que había un examen o que no podía, o que, no sé, tenía alguna cosa en mi casa, o sea, un evento familiar. Por último me daba flojera. Pero nunca he podido ir. Tal vez de las anécdotas tristes porque me he quedado siempre con las ganas de saber ahí cómo será eso. Sí. Ok, bien. Ya entrando a la parte final, un mensaje que quisieras dar a la academia y a todas las personas que ahora mismo nos están viendo. Mm. Bueno, yo pienso de que este país y lo que necesita es academia. O sea, creo que vivimos todavía en la sombra de una suerte de ignorancia en muchas cosas, que no solamente desde lo técnico, sino desde muchos otros aspectos, no sé, de lo social, etcétera, nos llevan a tomar decisiones y conductas que no son buenas y que finalmente están afectando no solo al país, sino al mundo entero. Entonces, considero que la academia es la única herramienta, es lo único que tenemos, el estudio, la investigación para poder sobrellevar esto. Entonces, a veces son cosas contextuales, ¿no? No es con ánimo de culpar a nadie, pero son cosas que ocurren. Entonces, a partir de las universidades es de donde se puede hacer el cambio. Soy un convencido de que la educación puede hacer eso. Entonces, que la gente recupere la credibilidad en nosotros, en la universidad. Antes, yo por lo menos escucho anécdotas y cosas que nos dicen, no, antes lo era un templo. O sea, todos de los que tenían dudas iban a preguntar algo ahí. Wow. Hasta los pueblos, no sé, sabe que mis vaquitas están así, ayúdeme. Y bueno, creo que es bueno que volvamos a esos tiempos de alguna manera. Y incluso, ¿no? La universidad siempre ha sido digamos, un bastión hasta en temas sociales, políticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno que volvamos a esa parte, que continuemos con la academia, con el compartimiento de experiencias, de conocimientos. Eso es bueno, es la única manera de crecer, es crecer juntos. Sí. Eso es bien importante. A veces hay que dejar de lado que es que yo soy de ciencias puras, es que yo soy de esta, no. Todos estamos apuntando a lo mismo. Y yo creo que entre todos es la única manera en la que podemos sacar esto adelante. Hay algo, entiendo que hay como un convenio, un algo así que recién se hizo en este tiempo muy, muy corto, entre ingeniería mecánica, industrial y química, por ejemplo. Entonces, trabajar así en sinergia, eso es lo que necesitamos. Nosotros no vamos por ejemplo, no sé, si diseñamos un reactor, ¿quién va a decidir el grosor de lámina, el tipo de perno, Sí. la conexión eléctrica? Seguramente un mecánico, un mecatrónico, qué sé yo. Listo, o sea, ¿cómo comercializar eso? ¿Cómo sea el método de producción? Seguro un industrial nos va a ayudar. Entonces, esa sinergia es muy, muy interesante de lograr. Entonces, mi mensaje es que trabajemos juntos, busquemos nuevos conocimientos. Esto se trata de innovar. No es otra cosa, es innovar. Alguien me decía, en la ingeniería todo ya está inventado. Y eso es cierto, o sea, ciertamente no vamos a inventar ciencia, no vamos a redescubrir la pólvora. Lo que hace el ingeniero, como bien dice la definición de ingeniería, es una ciencia aplicada. Lo que ya se conoce, aplicarlo a las cosas que tenemos. Soy experto en, no sé, transferencia de materia, listo, ¿a qué lo puedes aplicar? ¿Cuál de tu entorno te puede servir? Un entorno práctico. Pensemos eso, ¿no ve? Un entorno real. La educación de ahora te dice eso, la educación tiene que ser contextual para las cosas que sirven. De pronto, no sé si aquí en Bolivia abrimos ingeniería marítima, probablemente no nos vaya muy bien. Entonces, las cosas tienen que ser más contextuales. Entonces, aplicadas, busquemos eso.
no locuras, no redescubrir la pólvora, no estamos, creo, en un momento para eso. Ahora estamos en un momento práctico, en un momento de aplicación y por encima de todo de colaboración académica. Yo creo que es eso. Ok, muchas gracias. Bien, ¿dónde la gente te puede seguir para hacerte diferentes consultas y demás? Soy influencer. No, mentira, que voy a ser influencer. Yo, no, pues cuando gusten, actualmente, bueno, gracias a la oportunidad que me ha dado la dirección de carrera, estoy dictando una materia, una asignatura, termodinámica, cuando gusten estoy por ahí. Igual como te digo, ando estudiando en la facultad, así que eso igual me lleva a estar ahí. Cuando gusten, yo encantado de atenderlos. Eh, si se trata de redes sociales, bueno, no tengo muchas. De pronto en Facebook estoy como Milo Andrade Tapia, es un apodo de muchos años. Y en LinkedIn también, Milton Andrade Tapia. Ahí me pueden encontrar. Y igual el correo que manejo ahora es un correo corporativo, es milton@hana.com, Hana con H y dos Ns. Escríbanme, yo encantado realmente si hay algo en los que les podemos colaborar, pues con muchísimo gusto. Como te había dicho, pues desde acá nosotros nos dedicamos, por supuesto, a un trabajo empresarial al que tenemos que producir, que es lo importante, pero también siempre hemos tenido una responsabilidad social y esto como un lineamiento desde nuestra gerencia. Entonces, en muchas ocasiones puede haber de pronto gente que quiere hacer un cierto proyecto, a veces hay proyectos de grado y uno dice, venga, pero yo no tengo para comprar un equipo de esa naturaleza. Sí. Entonces sí, de vez en vez abrimos como campañas para que la gente pueda mandar una solicitud, obviamente se evalúa el proyecto, los tiempos disponibles, si tenemos los equipos para poder colaborar y si es así, pues encantadísimos lo hacemos. Y de igual manera, para el tema académico, a veces una simple duda Sí. ayuda muchísimo. Si algo, modestia aparte, yo sé es de instrumentación, pues con eso sí les puedo ayudar realmente mucho. Y sin pena, déjenos saber. También ahí, que ustedes son la sociedad científica, si alguna vez se reúnen, tal vez planean algo, quieren venirse a dar una vuelta y chequear cómo funcionan estas cosas, están las puertas abiertas, por supuesto. Igual con la unidad de posgrado, con la dirección de carrera se planea de hacer ferias y cosas así, por supuesto con el apoyo nuestro, porque finalmente todos queremos devolver algo a la institución que nos Sí. ha hecho lo que somos. Sí. Así es, entonces ahí me pueden encontrar y yo con mucho gusto los colaboro. Ok. Listo. Bueno, el ingeniero Milton Andrade con nosotros, querida audiencia. Esto ha sido Fórmulas de Éxito, Voces de Ingeniería, una actividad que es promocionada por la Sociedad Científica de Ingeniería Química, Ambiental, Alimentos y Petroquímica, SOCEICAP. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como ya sea Facebook, YouTube o Spotify. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Hasta la próxima.